Esta vez estudiemos las palabras de Dios con el tema la Madre Celestial y el lugar santísimo. Está escrito en Mateo, capítulo 13, que Dios nos enseña todas las cosas en parábolas. ¿No es así? Él dice que declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo en parábolas. A través de Mateo, capítulo 13, versículo 35, podemos entender que Dios también revela su voluntad escondida en el lugar santo y en el lugar santísimo de la ley del Antiguo Testamento, y lleva a cabo su gran voluntad. En efecto, hay una serie de parábolas en la Biblia. El culto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son muy importantes. Dios dijo, adora a Dios en espíritu y en verdad. El núcleo del culto en el Antiguo Testamento es el santuario. Sin el santuario no se podía celebrar ninguna fiesta. Sin el santuario no se podía dedicar ningún sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué está oculto en el santuario? ¿Cuál es la voluntad y el secreto escondido de Dios en el santuario? Desde ahora, encontremos la respuesta. Este es un modelo del santuario del Antiguo Testamento. Enfrente está el altar del holocausto. Pueden ver el fuego alzándose. En la parte posterior se encuentra el santuario, que se parece a una tienda. Y entre el santuario y el altar está la fuente de bronce. Entonces, ¿cuál es la realidad del santuario del Antiguo Testamento? Busquemos la respuesta en la Biblia. Veamos de nuevo el santuario. A la derecha pueden ver la entrada. Al entrar en ella está la mesa para el pan de la proposición. En el lado opuesto está el candelero de oro de 7 brazos. En el centro está el altar del incienso. Justo detrás de él hay un velo que divide el compartimiento delantero del posterior. Delante del velo está el lugar santo y detrás del velo está el lugar santísimo. En el lugar santísimo está el arca del pacto. Entonces, ¿qué representan el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Cuál es su realidad? Estudiémoslo hoy. En Juan capítulo 2, versículo 20, está escrito: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En el Antiguo Testamento fue llamado santuario cuando era movible, y cuando fue construido como un edificio, fue llamado templo. Así, el santuario y el templo son lo mismo. El templo, el santuario, es el cuerpo de Jesús. El santuario representa a Jesús. Veamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dios mostró al apóstol Juan el templo del cielo. ¿Cuál era el templo en el cielo? Dios nos enseñó que el Cordero es el templo. El templo, en otras palabras, el santuario, representa al Cordero, a Jesucristo. Veamos Mateo capítulo 27, versículo del 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. ¿Cómo están relacionados la muerte de Jesús y el velo del templo? Aquí hay un punto importante que debemos entender. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó súbitamente en 2, de arriba a abajo.
y se formaron dos piezas. Entonces, en la Biblia, ¿qué representa el velo que se rasgó en dos? ¿Qué implica esta escena? Veamos Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí, la Biblia especifica una parte del santuario a la cual podemos entrar. ¿Qué parte es? El lugar santísimo. Para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, ¿qué? Esto es de su carne. ¿La carne de quién? La carne de Jesús. El velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo en la ley del Antiguo Testamento representa a Jesús. Y el santuario en sí también representa a Jesús. Hay más cosas que tenemos que entender acerca del velo y el santuario. Hebreos, capítulo 6, versículo 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué hay detrás del velo en el santuario? El lugar santísimo, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Jesús entró por nosotros como precursor. Esto significa que nosotros lo estamos siguiendo, ¿verdad? Si nadie lo siguiera, ¿podría la Biblia expresar que Él entró por nosotros como precursor? Jesús entró por nosotros como precursor. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No deberíamos nosotros también entrar en el lugar santísimo después de Él? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden ¿de quién? Según el orden de Melquisedec. ¿Quién sigue el orden de Melquisedec hoy en día? ¿No somos nosotros? Entonces, ¿dónde debemos entrar también? También debemos entrar en el lugar santísimo. Viendo la estructura del santuario, este está compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿qué tipo de estructura tiene el lugar santísimo? Veamos el aspecto del lugar santísimo. En 1 de Reyes, capítulo 6, versículo 14 está escrito: así pues, Salomón abrió la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras, de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo, por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo. ¿Y cuánto de ancho y de altura? 20 de ancho y 20 de altura. David, el padre de Salomón, dejó su voluntad. Asimismo, Dios le dijo a David: Salomón, tu hijo, es el que edificará mi casa y mis atrios. Entonces, siguiendo la voluntad, Salomón completó el templo. Cuando el templo se estableció, la parte delantera del santuario es el lugar santo y la parte posterior es el lugar santísimo. En 1 de Reyes, capítulo 6, el lugar santo es llamado casa o primera parte, y el lugar santísimo es llamado cámara o segunda parte. El lugar santísimo tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. El tamaño y la estructura del santuario se describen en 1 de Reyes, capítulo 6, del versículo 14 al 20. ¿Cuánto mide el lugar santísimo? 20 codos. ¿Cuánto tiene de ancho? 20 codos.
¿Cuánto tiene de altura? 20 codos. La longitud, la anchura y la altura son de 20 codos. Esta es la estructura del lugar santísimo. La longitud, la anchura y la altura del lugar santísimo son todas iguales. Hebreos, capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo, ¿qué? Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. En otras palabras, el lugar santo y el lugar santísimo, que existían en la ley del Antiguo Testamento, son también una figura y sombra de la realidad venidera. Hace tan solo un momento, hemos leído los versículos del santuario y del velo, y hemos confirmado que estos representan a Jesús. No obstante, el lugar santísimo es diferente. Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice, pero en la segunda parte, solo, ¿quién? Solo el sumo sacerdote. ¿Cuándo? Una vez al año. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El lugar santísimo no es un lugar al que cualquiera puede entrar en cualquier momento. Como hemos visto en la imagen, los sacerdotes pueden entrar en el aposento frontal del santuario en cualquier momento. En el día de reposo, ellos cambian los panes de la proposición y muchas cosas se llevan a cabo en el santuario constantemente. Pero ese no es el caso del lugar santísimo. Este es un lugar muy especial. Solamente una vez al año, solo el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo. ¿Cuándo puede entrar él? En el día de expiación. ¿Y no sin qué? En el día de expiación, no sin sangre. Él no entraba en el lugar santísimo sin sangre. Y esta sangre era para sí mismo y para los pecados que el pueblo cometía. En otras palabras, el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, los pecados eran perdonados completamente. Aquí necesitamos conocer el proceso por el cual son perdonados nuestros pecados. Supongamos que un hombre comete un pecado en un día cualquiera. Si él peca, debe recibir la paga del pecado. Sin embargo, Dios hizo la ley como una figura y sombra y nos mostró cómo nuestros pecados serán entregados. Si un hombre peca, lleva un cordero o un macho cabrío al sacerdote, confiesa su pecado y entrega el pecado al cordero o al macho cabrío. De esta manera se libera del pecado y la carga del pecado se entrega al cordero o al macho cabrío que ha de ser sacrificado. Si entendemos esta ley del Antiguo Testamento, podemos entender cómo son perdonados nuestros pecados. Levítico 16, versículo 17, explica esto. En Levítico 16, versículo 17 está escrito: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Solo el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo, una vez al año, y solo entonces los pecados son perdonados completamente. Sin entrar en el lugar santísimo, los pecados nunca serán quitados completamente. Antes de entrar en él, los pecados permanecen en el santuario. Entonces, en el día en que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, ¿a quién entrega Dios todos los pecados? Al macho cabrío. El macho cabrío representa a Satanás. Dios entrega todos los pecados a Satanás. El sumo sacerdote pone las manos sobre la cabeza del macho cabrío para que todos los pecados regresen a Satanás, el que originó los pecados. Entonces el macho cabrío es enviado al desierto y muere después de vagar. De esta manera, los pecados son completamente perdonados. Esta es la norma en las leyes del Antiguo Testamento. Así que, sin el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, una vez al año,
los pecados de los israelitas no pueden ser perdonados por completo. Entonces, según Hebreos capítulo 6, ¿quién según el orden de Melquisedec entró en el lugar santísimo detrás del velo? Cristo entró en el lugar santísimo detrás del velo como precursor. ¿Y nosotros que lo seguimos? Si no entramos en el lugar santísimo, ¿podremos tener el completo perdón de los pecados? No, no podemos. Dios rasgó el velo para que podamos entrar en el lugar santísimo y recibamos el perfecto perdón de pecados. Dios abrió el camino. Y si no entramos en el lugar santísimo, ¿qué sucedería? Si no tenemos fe en la realidad del lugar santísimo, ¿podemos recibir el completo perdón de pecados? Nunca. Jamás podrán recibir el perdón de pecados. Entonces, ¿a quién representa el lugar santísimo? ¿Quién es la realidad del lugar santísimo? Debemos entender esto. La habitación más grande es el lugar santo. Detrás, la habitación en forma de cuadro es el lugar santísimo. La característica del lugar santísimo es que tiene la misma longitud, altura y anchura. Esta es la característica más importante. Podemos encontrar la misma descripción en la visión que Dios le mostró al apóstol Juan. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿Qué le mostró? La gran ciudad santa. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se ve la ciudad santa de Jerusalén? ¿Qué clase de estructura tiene? Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios. ¿Y qué? La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Moisés construyó el santuario en la tierra como Dios le había mostrado en el monte Sinaí. El libro de Apocalipsis dice que la longitud, la altura y la anchura de Jerusalén son iguales. Entonces, ¿qué relación hay entre Jerusalén y el lugar santísimo? Tienen la relación de figura y realidad. La anchura es de 12,000 estadios, la longitud es de 12,000 estadios y la altura es de 12,000 estadios. La ciudad cuya anchura, longitud y altura son iguales, desciende del cielo. Esta ciudad es llamada Jerusalén. En el pasado, cuando Dios mostró a Moisés el templo del cielo, Moisés pudo ver una parte del santuario celestial como se describe aquí. Entonces, ¿qué parte del santuario es la ciudad de la Nueva Jerusalén? Es sin duda el lugar santísimo. Luego, ¿cuál es la realidad de la Nueva Jerusalén? Hemos entendido que Jerusalén es la realidad del lugar santísimo cuya anchura, longitud y altura son iguales. Ahora encontremos a quién representa la ciudad de la Nueva Jerusalén. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién? Madre de todos nosotros, es libre. Podemos entender que en Jerusalén está contenido un profundo significado. Básicamente, Dios quiere que conozcamos la existencia de la Madre. El lugar santo se refiere al Padre. ¿Y a quién se refiere el lugar santísimo? Se refiere a la Madre. Está escrito que el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo es el cuerpo de Cristo. Ya que el velo se rasgó en dos, ¿qué parte del templo se reveló? El lugar santísimo, ¿verdad? Según Romanos capítulo 5, ¿a quién representa Adán? Adán representa a Cristo. El costado de Jesús fue traspasado
y su costilla fue extraída. Con esto, ¿quién apareció? Apareció Eva. Ya que el velo del templo es el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo, que fue representado como el cuerpo de Adán, se rasgó. Eva, que estaba en él, apareció. ¿Quién es Eva? La Madre Celestial. La Madre de todos los vivientes apareció. También está escrito que Cristo entró como precursor en el santuario interior, que está detrás del velo. Ya que Él entró como precursor, nosotros también debemos entrar en el lugar santísimo. En otras palabras, debemos recibir a nuestra Madre y creer en ella. Nuestra fe no debe terminar en el lugar santo. Debe continuar. ¿Hasta qué lugar? Nuestra fe debe continuar hasta el santuario interior, el lugar santísimo. Cuando hagamos eso, todos los pecados que cometimos en el cielo podrán ser perdonados completamente. Podemos recibir el perfecto perdón de pecados. Esa es la razón por la que debemos tener a nuestro Padre y también a nuestra Madre. En el mundo religioso, donde Dios Madre no existe, el mediador, que puede pasar nuestros pecados a Satanás, está desconectado de nosotros. El sumo sacerdote debe entrar en el lugar santísimo, de modo que todos nuestros pecados puedan ser perdonados por completo. Si no vamos al lugar santísimo, si no recibimos a la Madre Celestial, no puede existir el perfecto perdón de pecados. Es por eso que el día de expiación era necesario, y había una ceremonia de la ley del Antiguo Testamento a través de la cual podemos entrar en el lugar santísimo. Dios estableció esta profunda verdad en los sistemas de las leyes. ¿No es sorprendente? ¿Quién es Jerusalén, cuya anchura, longitud y altura son iguales? Gálatas 4:26 dice que la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial cuya anchura, longitud y altura son iguales, es libre y es, ¿quién? Es madre de todos nosotros. Sí, ella es nuestra madre. Somos verdaderamente felices. Somos perdonados, no solo con palabras, son perdonados, han recibido el perdón de pecados, sino con pruebas convincentes. Además, no es el perdón de pecados temporal, sino el perfecto perdón de pecados. ¡Qué sorprendente! A fin de hacernos saber esto, Dios ordenó construir en la tierra lo que es figura de las cosas celestiales. Y durante unos 1500 años, en la época del Antiguo Testamento, a través del lugar santo y el lugar santísimo construido en la tierra, y durante unos 2000 años, desde los días de Jesús hasta ahora en la época del Nuevo Testamento, Dios ha enseñado esto a la humanidad. A pesar de ello, ¿la gente conoce a Dios Madre? ¿Conocen el lugar santísimo? El lugar santo y el lugar santísimo, sin conocer por qué tales leyes eran necesarias en la ceremonia del Antiguo Testamento y qué significan. La gente solo pronuncia el perdón de pecados vagamente. La manera de recibir el perdón de pecados no es vaga. Entonces, ¿cuál es el papel del lugar santísimo en la ley? Pensemos en ello una vez más. En días ordinarios, los pecados del pueblo son trasladados al templo temporalmente hasta el día de expiación. Y el perfecto perdón de pecados se hace en el día de expiación cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Entonces, ¿solo porque es el día de expiación son perdonados los pecados? No. En el día de expiación hay ciertas ceremonias, hay ciertos procedimientos y ceremonias para entrar en el lugar santísimo. Es por eso que Jesús entró en el santuario interior, detrás del velo, en el orden de Melquisedec. Él quiso decir, voy al santuario interior como precursor. Ustedes también síganme a ese lugar. El libro de Hebreos, capítulo 6, enfatiza ese punto. ¿Por qué la ley del nuevo pacto que pasó se menciona nuevamente en los tiempos del nuevo pacto? La verdad que nuestro Padre y nuestra Madre nos han dado es verdaderamente maravillosa, misteriosa y preciosa. Aunque estamos en esta sorprendente verdad,
Si no damos gracias y nos regocijamos, sino que perdemos la confianza en la esperanza del cielo o vacilamos como juncos, es un gran pecado ante Dios. Dios nos ha garantizado esta prueba clara y definitiva. A través de todo este proceso, debemos creer en la Madre Celestial, quien es la realidad del lugar santísimo. Si no tenemos fe en la Madre Celestial, no podemos decir, recibí el perdón de pecados completamente. Puedo entrar en el reino de los cielos. Si decimos eso, solo será más que una confianza vana y palabras vagas. Sin la Madre Celestial, nunca podemos ser perdonados de nuestros pecados. Nunca podemos estar relacionados con el perdón de pecados. Entonces, a fin de recibir el perfecto perdón de pecados, debemos creer en la Madre Celestial, la realidad del lugar santísimo. Solo entonces podremos entrar en el perfecto perdón de pecados. Esta es la enseñanza del Padre Celestial. Veamos Hebreos 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Si abrimos el velo y pasamos a través de él, solo está el lugar santísimo, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué sucede si todo está bien sin entrar? Si los pecados del pueblo, que se habían acumulado en el santuario en días ordinarios, pudieran ser perdonados completamente, ¿por qué Él tendría que entrar en el lugar santísimo en el día de expiación? ¿Por qué creen que Dios hizo esta ley? Dios quiere que entendamos completamente la realidad del lugar santísimo. En cuanto a la estructura del lugar santísimo, está escrito que su anchura, longitud y altura son iguales. Y la anchura, longitud y altura de la ciudad de Jerusalén celestial también son iguales. El santuario terrenal fue hecho conforme al modelo del santuario celestial. En conclusión, si no vamos a la Madre Jerusalén celestial, que es el lugar santísimo, nunca podremos recibir el perfecto perdón de pecados. El Padre escribió en su libro lo siguiente: Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. ¿Por qué el Padre escribió eso? ¿No sienten curiosidad al respecto? ¿Quién entró en el lugar santísimo? Cristo entró en el lugar santísimo por nosotros. Entonces, debemos seguirlo allí. Por esa razón, el Padre escribió en su libro: Yo sigo a la Madre. El Padre Celestial, Cristo Ansanjón, que es el sumo sacerdote, como la realidad de Melquisedec, entró en el lugar santísimo, ya que debemos seguirlo. Él entró por nosotros como precursor. Por lo tanto, nosotros también debemos entrar en él. El lugar santísimo es el lugar donde debemos entrar y el último destino de nuestra fe. Ahora veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Vengan al lugar santísimo. A fin de entrar en el lugar santísimo, ¿qué lugar debemos cruzar? Debemos pasar a través del lugar santo. Sin pasar por el santuario exterior, el lugar santo, nadie puede entrar en el santuario interior, el lugar santísimo. Hay otro proceso. Para que el sumo sacerdote pueda entrar en el lugar santísimo, debe lavarse las manos y los pies con agua de la fuente antes de entrar en el lugar santo. Al atravesar el lugar santo, puede ver el lugar santísimo. El Padre y la Madre celestiales, el Espíritu y la esposa dicen: ven. En otras palabras, el lugar santo y el lugar santísimo dicen: ven, para el perfecto perdón de pecados. Ya que cometimos pecados en el cielo y vinimos a la tierra, lo único que podemos hacer en la tierra es arrepentirnos de nuestros pecados.
La gracia del perdón de pecados es la más grande entre las bendiciones de Dios. El último lugar de bendición es el lugar santísimo. Dios dice, si lo han comprendido, vengan a mí, vengan. Pero los espíritus malvados mienten. Ellos crean rumores maliciosos y los expanden entre las personas. Dicen, nunca debes ir a la iglesia de Dios. Ese es el plan de Satanás para evitar que la gente reciba el perdón de pecados. El reino de los cielos está muy cerca. Espero sinceramente que ninguno de nosotros se vuelva un hijo necio que pierda el reino de los cielos. Al final de nuestro viaje, vemos a la Madre. Fue un largo viaje desde el santuario, en los días de Moisés, hasta el santuario de la Jerusalén celestial. Al final del viaje está nuestra Madre. ¿No están felices? Yo estoy muy feliz. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo. Orad sin cesar. Una vez más, grabemos estas palabras en lo profundo de nuestro corazón y demos gloria y alabanzas eternas a Dios Elohim por permitirnos conocer esta graciosa verdad. Padre y Madre, muchas gracias. Los seguiremos hasta el fin por donde quiera que vayan. Teniendo esta fe, completemos la misión de predicar a 7.000 millones de personas este año. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho.